Esto es Lo que mata son los Cordyceps, un podcast de humor, series y videojuegos. En esta primera temporada vamos a hablar sobre la serie de HBO The Last of Us. Pensado, producido, guionado y editado por El Malaguero y Mariana Levy. Hola, bienvenidos a Lo que mata son los Cordyceps. Yo soy Mariana Levy. Yo soy Carlos El Malaguero. Y este es el segundo capítulo de nuestro podcast y el capítulo sobre el capítulo 3 Sí. de The Last of Us. La serie de HBO. Exactamente. Bueno, Como me dijiste que no lo vas a poner al final de los créditos, quiero decir que me dice que lo va a cortar. Es tremendo, es tremendo. Yo te tengo que decir este disclaimer. No estoy acostumbrada a un podcast donde editan las cosas. Como que estoy acostumbrada a hacer una podcast donde todo va. claro. No me gusta que me edites. Bueno, ok, no te edito. Esto va. Arranquemos entonces. Era re jodido el tipo. Bueno, dale, arranquemos. A mí me parece que este va a ser un episodio donde yo te voy a ceder como casi toda la palabra, porque es un juego, es un episodio donde difiere muchísimo del juego, pero me parece que lo que se hizo en la serie está... Pero va a estar yendo como a los bifes. Yo quería hacer como un cachondeo al principio. Bueno, pero déjame explicar que un cachito. Ahí va de vuelta. No, lo que quiero decir es que al ser un episodio que difiere tanto entre el juego y la serie, y lo que se hizo en la serie es tan particular, me parece que hay un montón de cosas de guión que vos vas a saber explicar y que yo simplemente puedo apreciar y no teorizar sobre eso. Sí, pero me parece que está bueno, sobre todo por toda la polémica que se generó alrededor del episodio. Hablar también, que esto yo no tengo idea más que de oído o por el Gamergate o cosas que sé por feminismo, que vos cuentes un poco cómo cayó en la comunidad gamer, digamos que de repente su vaca sagrada de Last of Us tenga todo un capítulo dedicado a una historia de amor gay. Lo dejamos ahí picando para charlar después. Dale. Pero algo que yo quería decir es que estamos grabando este episodio ya habiendo sacado, entre comillas, al aire el episodio 1, lo cual es muy diferente a como grabamos el episodio 1, que no teníamos ni idea y que sinceramente era medio algo que hicimos un poco para divertirnos y que... Sí, O sea, nuestras expectativas era podía no escucharlo nadie. tranquilamente. Y la verdad es que lo escuchó un montón de gente, recibimos un montón de mensajes muy copados y Sí. bueno, me sorprende y ahora siento como la responsabilidad. De hecho, no estamos en una situación como para ponernos a grabar un podcast. No. Creo que fue incluso el mismo día que grabamos el primer capítulo, empezamos una obra en nuestra casa, o sea, tenemos obreros en casa todos los días. No, sí, no. Es difícil grabar una hora, pero bueno, nada. Bueno, y yendo un poco a que somos una pareja grabando un podcast y justo este capítulo es sobre una pareja de mucho tiempo. O sea, a mí me parece que hay cosas, esto fue una discusión también sobre el qué cortar y no, que bueno, que hay cosas de nuestra cotidianeidad que se van a filtrar en el podcast, aunque a vos no te guste. No sé si podemos ser tan técnicos. De hecho, cuando estábamos por grabar, le pregunté si íbamos a hacerlo de la podcast style, que es no hablamos nada antes del capítulo, o continue style, que es que él se hace un súper guión de todos los capítulos, y me dijo, bueno, un mix, como que charlemos un poco. Pongamos un poco de estructura. Pero yo creo que vamos 10 minutos grabando y no hablamos casi nada del episodio y merece, como dicen nosotros, merece. Bueno, No, y digo, tratemos de no hacer otro episodio de 1 hora sobre un episodio de 1 hora y 20. ¿O sí? yo creo que sí. Ah, te copó la idea entonces, estaba bien. No, me parece que sí, o sea, no sé. Bueno, ¿con qué querés arrancar? Bueno, en principio arranquemos con el juego, con cómo es esta parte del juego y las diferencias. El juego arranca bastante similar a como empieza en la serie, donde ellos están en un bosque, ¿no? En la serie. Uh-huh. Y ella dice, ¿nunca estuve en el bosque? Uh-huh. Bueno, el juego arranca exactamente igual. Después de que dejamos a Tess y el Capitolio y demás, llegamos a un bosque y dice, bueno, tenemos que atravesar el bosque. El bosque en el juego es un área muy pequeña, muy chiquita, donde no sucede nada. Y ella dice exactamente la misma frase de, nunca estuve en el bosque, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Y de ahí
llegamos como una especie de suburbio de Boston y vemos un recurso muy usado en esta y en varios videojuegos y en varias series también. Vemos un humo al fondo y... se me confunden los personajes con ¿cómo se llama el personaje principal? Joel. Se me confunde con Nathan Drake de la serie Uncharted, que es de la misma... de Naughty Dog, la misma distribución. Y Joel dice... Esa debe ser ahí está la casa de Bill. Tenemos que ir hasta allá. Y Ellie le dice, ¿pero qué? ¿Nunca fuiste? ¿Nunca lo visitaste a Bill? No personalmente, nunca caí sin invitación, pero sé cómo llegar. Hasta ahí es lo que... digamos, ahí llegamos. Pero en el juego... En el juego avanzamos, desactivamos un montón de trampas de Bill y lo conocemos a Bill. Bill es, en el juego, me lo anoté porque me llamó mucho la atención, es el actor W. Earl Brown, que es, cuando lo ves en el juego decís, es él, y es uno que está en Deadwood. Uno peticito, carita... Perdón. Sí. Serie que vimos 5 personas, me parece, en Argentina probablemente, sí. O sea, que personas vivas. Sí, bueno, y lo que encontramos es que él es, justamente, es lo que vemos en el Bill de la serie si Bill nunca hubiese conocido a Frank. Claro. O sea, quedó como en el estadio 1. Exactamente, es un prepper que le pasaron 20 años. Ermitaño que vive en un suburbio, no en un suburbio tan suburbio como lo que vemos en la serie, sino más rodeado de urbanidad, pero que toda su urbanidad que lo rodea está llena de trampas, pero también llena de clickers y runners y básicamente infectados. Y después como, digamos, la parte de Bill en el videojuego transcurre con ellos teniendo que pasar diferentes... Claro. Como... Bill nos dice, ok, quieren que les consiga una batería, bueno, me tienen que ayudar a llevar a la escuela. Ahí hay un camión que se incrustó contra la escuela, tiene una batería, le podemos sacar la batería y usarla. Entonces todo el juego es, bueno, lleguemos hasta la escuela, llegamos a la escuela y vemos que el camión no tiene la batería, que alguien se la robó. Previamente a eso, cuando el primer encuentro con Bill nos dice, en un momento nos desliza que Frank, que existe un Frank, y que en realidad no se llama Frank, no le pone nombre, simplemente le dice partner. Claro, un compañero, que es una palabra también como muy, digamos, en una pareja gay que no está completamente fuera del closet, es como una palabra medio neutra, ¿no? Claro. Como compañero puede ser un montón de cosas. Exactamente. En Argentina tiene otro significado más peroncho, pero claro, en general es más neutro. Más neutro. Pero sí vemos, si nos ponemos como a obviar las cosas de Bill que tiene ahí en su como garage / búnker lleno de armas, tiene como revistas porno gay y algunas... O sea, no es sutil. No, es sutil porque está como si yo te dijera, entras a una casa, podés explorar una casa y de repente hay una pila de revistas y si te pones a hacer zoom en la revista notás que la portada es una revista porno gay. Pero, digo... Pero no es como un detalle, claro, es como algo en el background. Para que te des una idea, yo que lo jugué al juego, ni me acordaba que el tipo era gay ni que había tenido una relación con un tal Frank. Que en el juego está. Cuando llegamos a la escuela y... No, pero dejemos esa información para después, pero sí me gustaría que cuentes lo que te llamó la atención que no está en la adaptación, que es que justamente como en la adaptación, bueno, spoiler, están escuchando esto porque vieron el capítulo, ya cuando llegan Joel y Ellie, ellos están muertos, o sea que no vemos en ningún momento a Ellie interactuar con Bill. Claro, no, esa interacción entre Bill y Ellie en el juego es más o menos lo que lleva adelante un poco como ¿cómo se dice? Los personajes, la historia. Lo hacen más entretenido que simplemente atravesar una ciudad llena de trampas y un suburbio lleno de trampas y matando bichos. Pero ¿cómo es la dinámica? Y como que Bill es el ermitaño medio loquito que no quiere que nadie toque sus cosas y Ellie es la ávida por conocer todo lo que está pasando a su alrededor, chusma, quiere meterse en todo, quiere agarrarse cosas, le dice no me robes nada, no te voy a dar un arma. Y lo de no te voy a, eso es una duda mía, lo de no te voy a dar un arma, que es casi como un running gag entre Joel y Ellie, y que Ellie finalmente, al final de este capítulo, justamente se lleva el arma de Frank.
¿Es algo que está en el juego? Sí. Lo de que no te voy a dar un arma es un running gag también del juego. Sí, hasta esta altura sí. De hecho, a esta altura del juego, creo sí, a esta altura conseguimos un arma que es el arco y flecha, que es un arma que está buena y que fue como... llega al episodio 2, digamos, a la parte 2 de The Last of Us. O sea, no al episodio 2, sino como a esta parte 2 que no nos queremos spoilear. El segundo juego, digamos. A todo esto, hablando de parte 2, en esta semana confirmaron que renovaron The Last of Us para una segunda temporada. Creo que esta semana o la anterior. Pero lo escuché a Craig Mazin en su podcast, no el de The Last of Us, sino Script Notes, diciendo que estaba contento por lo que habían renovado. Y cada vez que escucho a alguien así como, ay, qué contento que me renovaron, digo, hay algo como que no se iguala. O sea, guionistas en situaciones tan disímiles, pero estamos todos como en la misma de, che, nos renuevan, no nos renuevan, nos dan el green light. O sea, hay algo también de la industria que está en un momento tan inestable que me sentí un poco hermanada con Craig Mazin. Che, y... bueno, nada, y en el juego, a mí lo que me quedó o sea, esto, cuando veía la serie, cuando arrancó la serie y vi que estaba, para mí es Ron Swanson, pero no, es... Ron Swanson es el personaje que hacía Nico Offerman, es el actor que hace de Bill. Y básicamente el personaje que, no solo por el que lo conocimos Carlos y yo, sino por el que él salió de hacer pequeñas obras de humor en Chicago, fue el personaje de Ron Swanson en Parks and Recreation. Perdón, yo sé un montón de cosas de Nick Offerman porque soy medio fan. Nick Offerman en la vida real está casado con, creo que se llama Megan Mullally, que es la que hace de Karen en Will and Grace. ¿Se acuerdan de Will and Grace, sitcom, Sony Entertainment Television, bla, bla, bla? Ellos se conocen cuando él hacía como teatro de humor en Chicago, como super under, y ella era la mega estrella de Will and Grace, y él en un momento se ponen a salir, qué sé yo, bla, 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 se casan, como que era una pareja medio despareja en el sentido ya súper famosa, y él como aspiring actor, Nick Offerman. En un momento él abandona la actuación y dice, no, me voy a dedicar a ser carpintero. Bueno, está todo bien porque igualmente ya ganaba un montón de plata. Y en el momento en que el medio que sigue, que se iba a dedicar a ser carpintero, le llega como el casting de Parks and Rec. El creador de Parks and Rec como quiero que es Ron Swanson, es Nick Offerman, es bla, bla, bla. Y como que los del estudio mucho no querían porque era como, no, es un chabón que nunca hizo nada, nadie lo conoce. Y medio que entre Leslie, nuestra amiga Leslie Knope, Amy Poehler, y ¿cómo se llama el creador de Parks and Rec que ahora no me viene a la cabeza? Craig no es Craig Mazin. No, David. Bueno, el creador de Parks and Rec, que después hizo The Good Place, o sea, bueno, súper conocido, que aparte es como casi sinónimo de feel good comedy. Como que ellos dijeron medio, I put my foot down, como no, última palabra, Nick Offerman, y lo repelearon, y fue el personaje. Bueno, igual de Parks and Rec salieron un montón de luminarias. Sí. De hecho, perdón este excursus mega nerd de las series, pero de hecho estoy pensando ahora que de Parks and Rec salió la actriz que hacía de April, que ahora no me acuerdo el nombre, que estuvo en la última temporada de White Lotus, que fue como el personaje. Perdón, el creador de Parks and Rec, lo tuviera a buscar, es Mike Schur. Que es Mouse en The Office, que también es el escritor de The Office. Bueno, Mike Schur. Y también salió, ¿cómo se llama la actriz que hace de April? Que es súper reconocida ahora. Bueno, ella que actuó en la última temporada de The White Lotus, y el personaje que hace, el actor que hace de Frank, que se llama Murray Bartlett, que fue como el protagonista de la primera temporada de White Lotus. Y lo que cuentan los creadores, volviendo a The Last of Us, es que cuando ellos lo castean a Murray Bartlett, no había salido de White Lotus, y como que él tampoco era ni tan conocido ni nada, y que cuando salió de White Lotus fue como, no podemos creer que este chabón es muy grosso, por eso ya lo habían casteado. Sí. Nada, como trivia. Pero entonces, volviendo a... Sí, mega trivia, fue como un bloque de trivia. Está bien. A mí me gusta, me encanta. Tú sabes que soy como, ¿y de dónde lo tengo? Es como el cuñado de la momia, por ejemplo. No, el cuñado de la momia. Y encima en Twitter te respondieron, como que hicieron tipo... Sí, el cuñado de la momia. Anyway, Nick Offerman hace este personaje, Ron Swanson, en Parks and Rec, que es, en principio, su principal característica es que es alguien que trabaja para el Estado y odia todo lo estatal. Eso es genial.
Y es como el chabón asado no sé qué, versión yankee, que tipo sale a cazar, solo come carne. Es como, digamos, una parodia de sí mismo, pero es un personaje en algún punto, salvo por lo archirrepublicano y no sé qué, súper parecido a lo que es Nick Offerman en la vida real, que ya le digo, es como re chabón, soy carpintero, ¿no? Como toda una serie de cosas. De hecho, Nick Offerman hizo de este personaje después un stand-up. Bueno, aparte tienen un podcast con su mujer, que yo, bueno, tiene como todo este personaje armado. Entonces también es en algún punto un guiño castear a Nick Offerman para hacer de prepper, porque es como él, como que me parece que es, hay algo que se llama casting against type, o sea, castear en contra del tipo, que sería como, bueno, no sé, Nick Offerman, el chabón que come carne y le gustan las armas, ¿no? Entonces, cuando empieza el capítulo, vos decís, típico, tipo, Nick Offerman es un prepper, mala onda, malhumorado, no sé qué, pero al mismo tiempo están jugando con tu expectativa porque está casteado against type, porque después va a ser, digamos, un tipo que se va a tratar del romance y que es un gay súper sensible y que eso nunca lo veíamos venir de parte de Nick Offerman. Sí, o sea, Craig Mazin dice que parte de su búsqueda del otro personaje era... ¿cómo se llama el otro personaje? Frank. Sí. Era, bueno, ver en qué momento Frank se daba cuenta de que Bill era gay. Sí. Yo como señor heterosexual, chabón de bragado, para mí era como, jamás me hubiese dado cuenta que el chabón era gay, y que según para los creadores, Frank se daba cuenta en el momento en que él sale del agujero, y yo sigo sin entender en qué momento se dio cuenta. Bueno, igual como que ellos decían que no es que tenían en el guión algo súper así como... Y que en realidad después le preguntaron al actor, porque también hablan bastante, y acá lo extraño mucho a Gus. La verdad que, y estaría buenísimo, invitamos al aire que venga Gus y que venga Ian. No sé si están mirando la serie, no los escuché ni los leí hablando de la serie, pero bueno, si la están mirando, están totalmente invitados a venir en algún momento y corregir si decimos alguna boludez sobre la vida de pareja gay. De hecho, también ellos son como mi pareja gay de mucho tiempo, como más cercana, o sea que también me hizo pensar en ellos. Pero bueno, como que decían los dos creadores que ellos son dos chabones hetero, como súper, no sé, normativos, y que entonces para ellos era importante que ya que habían primero castearon a Nick Offerman, que el otro actor que castearan fuera gay por una cuestión de conocimiento y de decirle si la estaban súper pifiando, y el director que dirige el episodio también, y como que contaban como que medio que todo el equipo técnico que había hecho el capítulo eran no solo gays, sino que dicen algo que me pareció interesante, que era que les parecía tan importante como que fueran gays, que fueran gente que estuviera en pareja hace mucho tiempo. Sí. Porque más que una historia gay, que obviamente es un componente muy importante, es una historia de dos personas que están juntas en una situación, bueno, extrema, ¿no? Sí. Después hablemos de esto y de la dramaturgia, durante un montón de años, ¿no? Y que no es la misma relación que una pareja que se conoció recién. No, sí, y también de gente que se conoce o que se enamora y forma pareja de grande. Porque eso también lo mencionaron como, bueno, ¿qué sucede con la gente que forma una pareja, más allá del contexto, de 40 para arriba? Bueno, y en el caso de estos dos personajes había uno que nunca había estado en pareja, no solo eso, sino que nunca había tenido sexo con otro hombre. Entonces también ese era un tema. Pero volviendo a cuando se dan cuenta, ellos dicen que ellos le preguntaron a Murray, al actor que hace de Frank, y él dio su respuesta. Pero no es que es una respuesta, me parece que ahí es como, bueno, cada espectador siento que está suficientemente abierto, sí, ¿no? Lo que sí dicen como fehacientemente es cuando él le pregunta de qué chica estás hablando cuando canta. Claro, ahí es cuando uno claro, dice. Es que él se lo pregunta solo para darle el pie a que él diga no hay ninguna chica, pero lo que dice Murray es que él se da cuenta de que el otro es gay cuando él sale y medio que lo pispea, como que lo mira de arriba abajo, como, estás bueno, sos lindo. Claro. Che, y... No, esto venía estábamos hablando de Nick Offerman y Ellie y nada. Eso. Nick Offerman y la relación con Ellie, y vos contabas cómo era un poco en el juego y qué te vi. Claro, me hubiese divertido un poco ver Nick Offerman con, ¿cómo se llama la actriz de Ellie? Bella Ramsey. Bella Ramsey, esa pequeña interacción. Sí. ¿Se dan cuenta que Google nos arruinó la capacidad de retener cualquier tipo de información, o sea, datos? No, yo ya no veo, yo venía sin ese chip. ¿Ah, no? No. No. ¿Y cómo hacías cuando no había internet?
no me acordaba las cosas. Bueno, ahora tampoco te acuerdas las cosas. Claro. Con Carlos nos mandamos, yo hago en el Google Calendar recordatorios de todo y cuando no los hacemos, Nos olvidamos. de hecho tenemos un recordatorio que hice fondo de ojos, Malo. malos padres, porque teníamos un turno. Cosas. No, digo, me hubiese gustado ver como esa interacción entre Nick Offerman y Bella Ramsey, que un poquito me hubiese hecho acordar a Ron Swanson y April Ludgate, que era el personaje de esta actriz que no me acuerdo cómo se llama. Los tarados. Sí, que tenemos que haber googleado en este momento. Y nada, quería ver eso. Pero, de vuelta, me parece que la decisión que tomaron los creadores, agarrándose de una parte del juego muy chiquita, de un personaje que simplemente es un acompañante de una parte muy pequeña del juego, me parece que hicieron un episodio, ¿cómo se llama? Un botel episodio. Un episodio de botella. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero ¿no crees que tal vez esa dinámica que él tenía con el personaje de Ellie se trasladó en alguna medida a la dinámica que tiene como un poco al principio con Frank? Porque Sí. es una pareja que aparte son súper opuestos. Sí, pero me parece no al principio, sino como a la mitad de la relación. Claro, cuando se tienen esa pelea, Sí. que tienen esa línea que lo repitieron por todos lados, que es muy graciosa, que dice que estás loco y vos crees que en el gobierno son todos nazis, Sí. y el otro le dice, pero en el gobierno son todos nazis, sí, ahora, pero antes no. Sí. Es buenísimo. Es muy bueno. Pero bueno, también generó el capítulo, me parece que podemos decir que generó muchísimo revuelo, muchísima charla alrededor del capítulo, y en general muchísima aceptación, ¿no? Y mucha charla al respecto del episodio, y generó mucha empatía, ¿no? Mucha gente como, uy, me emocioné un montón con el capítulo, y un debate alrededor de gente que jugó el juego y que decían, ay, no necesito, ¿por qué hacen algo de, por qué tienen que ser gays? ¿Y por qué yo, que estoy viendo esta serie y en realidad la veo por The Last of Us, tengo que ver a dos varones besándose? Es innecesario. No, sí. De hecho, el capítulo recibió ¿cómo se llama? Bomb Reviews, que se ponen de acuerdo y todos puntúan con 1, con Bueno, una estrella. de hecho, eso, recién cuando entré a IMDb para buscar los nombres de los actores y qué sé yo, que entré al episodio en IMDb, que es Internet Movie Database, que es como un lugar donde hay información de todas las películas y la gente que trabaja en las películas, etcétera, etcétera, y tele. Cada serie tiene una página para la serie y después una página para cada episodio, ¿no? Sí. Entonces, la serie en general tiene 9.2 hoy, al día de hoy, que es un montón. Una serie de 9.2 es onda Los Soprano. Pero además tenés una puntuación de cada episodio y este episodio tiene 7.6, o sea, es muchísimo menos, con lo cual, para que haya 7.6 con un montón de gente que le haya puesto 10, debe haber habido un montón de gente que le puso 1. Sí, el número que yo vi ayer a la noche era 25.000 personas votaron masivamente con un 1 el O sea, episodio. homofobia directamente, pura y dura. Sí, homofobia, o sea, pero se organizan para eso, o sea, no es la única pieza de entretenimiento que bombardean así, y sobre todo en una comunidad tan tóxica como es la de los gamers. Como... ¿Y por qué crees que un tipo que básicamente vive de los videojuegos, como es el creador, no Craig Mazin, el otro, Sí. tomó esta decisión que obviamente iba a generar como polémica en su audiencia? Por el mismo motivo que, o sea, no quiero spoilear, pero la parte 2 y, o sea, The Last of Us Part 2 y una parte del The Last of Us incluido esta pequeña cosita de Bill, hay cosas de homosexualidad y en la parte 2 sobre todo, en la parte 2 hay o sea, tampoco, no voy a spoilear nada porque no tiene nada que ver la parte 1 con la parte 2. Hay un personaje que es un personaje medio principal, que es como una chica súper como forzuda, que es... no sé, tampoco voy a spoilear si sigo hablando, pero como que en los chabones que estaban como desesperados, que quiero jugar al 2, cuando llegaron y se encontraron con ese personaje, de repente el juego era una mierda. Pero no porque el personaje hiciera algo malo o porque
simplemente porque estaba ahí, son simplemente porque existía, ¿entendés? Igual, No es que hiciera algo reprochable en su moral para ellos. obvio, Simplemente homofobia. existía, claro, pura y dura. Pero Neil Druckmann, el creador del videojuego, vos me habías contado fuera del aire que había tenido una premisa para el videojuego original que era bordeando, digamos, no la homofobia, pero la misoginia. No, en realidad no es que él se le ocurrió diciendo, esto tiene que ser así, sino que una de las primeras ideas del universo era, bueno, solamente se infectan las mujeres. Solamente las mujeres tienen un gen que se puede infectar con el Cordyceps. O sea que las mujeres son básicamente peligrosas en ese universo. Y entonces, pero sí existía una Ellie que era la única mujer que no... y entonces lo tenían que llevar a no sé qué, estudiar, etc. Pero él mismo cuenta que se dio cuenta en ese momento, en el momento en que pichó en la idea, de que para lograr que esa historia se llevara adelante más allá del juego, tenía que hacer un montón de cosas que eran súper misóginas y tratar a todas las mujeres como vos decís, como las peligrosas y decidió no hacerlo porque le pareció mal, básicamente. Que es básicamente actuar la fantasía de un montón de incels que juegan videojuegos, que es que las mujeres son el mal. Sí. Y no solo incels, o sea, no es una cosa que en los videojuegos no se acota al incel. Incel lo entendemos por pibito, o sea, no, estos son chabones grandes que hacen esto, o sea, adultos mayores, personas que caminan por la calle, digamos, no es que van a la escuela. Los incels también caminan por la calle y no todos los incels van al secundario. ¿No? Bueno, pero no es... El incel, el involuntary celibate, se le dice a los pibitos de tal edad, y no estamos hablando de un señor de 40 años. Estamos hablando de un señor de 40 años que coge, que hace todo lo que se te ocurra. Ese también es gamer y ese también maltrata a las mujeres. No. Es transversal. Sí, es una comunidad que yo no entiendo por qué, pero lo ves con los pibitos. O sea, lo ves a los pibitos como jugando y ya se les prende ese chip. Se les prende ese chip y es súper tóxico y es muy difícil de sacárselo. Es muy difícil. No sé. No sé cómo seguir. Pero vos querés que nuestra hija sea gamer. I don't know why. Y bueno, para que no salga. Bueno, volviendo a lo que decíamos de un bottle episode. El concepto de bottle episode es un concepto de guión que viene más de cuando la tele tenía 24 episodios por temporada. O sea, cuando yo me empecé a dedicar a las series eran como algo muchísimo más revelado y más... Los géneros eran mucho más duros. Hoy en día diría que casi no hay una serie que no tenga hibridación de género. O sea, con las streamers incluso... fíjense que este capítulo dura 1 hora y 15 y los otros duraban 56. O sea, como que hay un montón de cosas que hoy en día son mucho más laxas, pero en su momento teníamos una gran división que eran las series de tele de aire, digamos, y las series de tele por cable o tele premium, ¿no? Como HBO, Sí. que entonces tenías, por ejemplo, una serie como The Good Wife o The X-Files, ¿no? Que eran de aire, entonces tenías 24 episodios por temporada y después tenías... no sé, Los Soprano o Six Feet Under, que tenían 12, 13, ¿no? Ahora incluso son menos, son 10 Sí. y a veces son 8. A veces son 8, sí. Entonces, dentro de esos 24 episodios, e incluso en las de cable, a veces, por una cuestión presupuestaria o de filmación o de lo que fuera, se decidía hacer un capítulo, estos bottle episodes, que por lo general era un episodio que era o en una sola locación o con menos locaciones o tenía menos personajes, muchos menos personajes, con lo cual era más barato muchas veces y otras veces tenía que ver con que hay veces que es un quilombo el plan de rodaje, Claro. porque tenés al protagonista que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces filmar un bottle episode te permite tal vez que muchos de tus protagonistas no estén en ese capítulo. También la característica es que a nivel narración general de la historia, ese capítulo se llama Bottle, está porque está como Claro. encapsulado, lo podés sacar y se entiende perfectamente la historia. No es que La trama entera, podés ver el sí. anterior y el siguiente y no te falta nada a nivel trama general de la temporada. Claro. Es una historia autoconclusiva, que empieza y termina. De hecho, la otra vez hablábamos de Lost. En la primera temporada de Lost hay un famoso Bottle episode Sí.
que es el de los brasileros. ¿Lo querés contar? En la primera temporada. Sí. Que sí, no me lo acuerdo, pero sí, son los dos personajes estos que no me acuerdo cómo se llaman. En Lost aparecía esto que, bueno, había un montón de gente básicamente que estaba ahí y que no la veíamos, entonces cuando ellos querían, de repente aparecían dos que no habíamos visto nunca y morían en ese mismo episodio. Claro, pero te hacían todo el background. O sea, en realidad, me acuerdo que la primera temporada de Lost era como por episodio, te hacían un background de una backstory de cada personaje más o menos principal. Y de repente aparecen estos dos brasileros. Que no habían aparecido nunca antes. Y te hacen toda una backstory de que era drogas o mafia. Y me acuerdo que era malísimo y que aparte lo pusieron en un momento en que el cliffhanger del episodio anterior había sido tremendo y después te metieron ese bote del episodio que los querías matar porque lo veíamos semana a semana y tenías que esperar el siguiente episodio para retomar el cliffhanger. No me acuerdo cuál era el cliffhanger, pero... Pero vos decís que, a ver, igual van 2-3 episodios. A mí me da la sensación de que en el primero se gastaron mucha guita, en el segundo no sé si tanto, pero en el tercero dijeron, bueno, vamos a ahorrar un poco. Ok, yo eso que conté del dinero es tal vez cómo nace la idea del Bottle Episode. Hoy en día hay muchas de las series de la llamada Prestige TV, ¿no? Como televisión de prestigio, o series que están pensando en hacer un episodio para los Emmy o lo que fuera, que en realidad, digamos, gente como un Vince Gilligan o un Craig Mazin, ¿no? Que, sí. Bueno, son gente que ya está como establecida en la industria y que básicamente puede hacer lo que se le cante. Muchas veces hacen uno de estos episodios porque tienen ganas como sandbox, digamos, es un sandbox de guionistas. Es como que se divierten y te da la posibilidad, básicamente es como una mini peli del Bafisi o de Sundance, o sea, es una peli de 1 hora que lo pueden hacer y tienen los recursos para hacerlo, qué sé yo. Es cierto, por un lado, que puede ser más barata, pero hasta ahí, porque pensé que es todo un set que probablemente no vamos a volver a ver y que construyen para esto. O sea, que no sé si es tanto más barata que lo demás. Ok, no tenés un montón de clickers, no tenés un montón de FX, pero al mismo tiempo me parece que en este caso es una decisión más artística que de producción. Claro, esa es mi duda. O sea, a mí me da la sensación de que tenía que ver más con, bueno, quiero hacer esto, no me importa si el costo, no me importa nada, quiero contar esta historia. Me da la sensación de que en este caso sí, de hecho, así como cuando Craig Mazin dicen que bueno, me renovaron, yo me siento como, ay, mirá, a él también le pasa. Contó otra cosa, que cuando hablaban del teaser del episodio 2, que estaba como en Yakarta y no sé qué, que ellos tenían ganas de en la serie, a diferencia del videojuego que era todo como en Estados Unidos, hacerlo mucho más global y tenían escrito un montaje donde pasaban cosas en todos los lugares del mundo y que lo tuvieron que sacar por cuestiones de guita. Y yo dije, mirá, posta, le falta plata porque cuando uno ve esos que son series de alto presupuesto incluso para Estados Unidos, yo pienso que tienen guita ilimitada, pero como me decía alguna vez una directora que filmó en Estados Unidos, me dice, siempre falta plata, acá en todos lados, pero cuando estás en otro lado igual como que gastás más y siempre igual te faltan días de rodaje, te falta plata. Bueno, no nos pasa a todos. Pero entonces, digamos, este Bottle Episode lo que hace no es 100% Bottle porque tiene un principio y un final donde tenemos a nuestros personajes principales. O sea, eso se llama, el término de guión es bookend. Como que empieza y termina. Sí. ¿Vieron esos cosas que pones para sostener libros en una biblioteca para que no se caigan? Bueno, entonces empieza como con una intro de él y Joel y no sé qué, bla, 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 y termina con él y con Joel, y en el medio, digamos, como lo que recordamos del episodio es esto como Bottle Episode, que es una historia que en realidad ellos podrían, o sea, el episodio podría durar 15 minutos, o sea, están caminando por el bosque, llegan, están muertos y se fueron, o sea, encontraron la batería y se fueron, o sea, pero lo que recordamos del episodio es justamente ese medio. En el juego, la escena donde Joel y Ellie están caminando y de repente ven un montón de gente tirada, tipo tumba, ¿cómo se llama? Abierta de gente, está después de eso, pero mucho después. De repente se encuentran en un camino, Joel le dice, vamos por acá, no, mejor vamos por acá, no, vamos a tener que ir por este camino, y se encuentran eso, y lo mismo. O sea, de repente ves un montón de gente como acribillada, pero que no está infectada. Pero voy a usar esto que estás diciendo para hacerles un pequeño ejercicio que ustedes en sus casas intenten hacer memoria sin ir al capítulo. ¿Se acuerdan? Traten de recordar en sus mentes cuál es la transición entre que estamos con Joel y Ellie y que entramos a la historia de Billy.
¿Se acuerdan cómo entramos a la historia de Bill? Sí. Traten de hacer memoria. ¿Vos te acordás? Sí, ¿Cómo? con el vestido. ¿No te acordás? Pero sí, es muy evidente. No, obvio que es evidente, pero yo Pero digo, es una imagen muy... cuando recordé el capítulo, no me acordaba cómo era que pasábamos de una cosa a la otra. O sea, estamos en la tumba esta, vemos... Punto para Carlos Memorioso. Carlos Memorioso, muy bien. Vemos, lo que pasa es que cuando vemos como una mantita, qué sé yo, y eso va a, como si fuera 20 años antes, esa mantita que es una señora negra con un bebé, que evidentemente decís, bueno, estos fueron claramente asesinadas. Sí. Y yo en mi cabeza pensé que, como había sido como con el teaser de Yakarta, que nos íbamos a ir a la historia de esta madre y este bebé hasta que las matan en mi mente. Y se ve que me lo imaginé tan vívidamente que para mí eso pasó cuando volví a ver el capítulo, no pasaba. O sea, es un toque que vemos a esta madre con el bebé y de ahí... Saltamos a la secuencia de fondo. La secuencia que están echando gente, que va a terminar con Bill en su sótano viendo esto, ¿no? Como en las pantallas. Pero es muy buena la transición. Es muy buena. Cuando uno está escribiendo un guión y tenés partes tan como, bueno, un teaser tan separado de lo que va a ser el capítulo y sobre todo tan jugado el capítulo, ¿no? Porque tenés que entrar con mucha suavidad como para que no sientas que es algo completamente injertado a la narración. Claro. Hay algo de esta transición que es súper elegante. O sea, si pueden, vuélvanla a ver porque realmente como que sentís que es muy parte de lo mismo y al mismo tiempo es un truquito de guión. Sí, y lo que sucede inmediatamente después, que es ese... Todo ese... ¿Cómo? Tiene un nombre. La música y el montaje. El montaje de él preparándose, digamos, y recorriendo la ciudad vacía. Que es casi, que para mí es un sueño húmedo, o sea, tener... No que haya un ataque zombie, pero sí de repente decir, bueno... Tengo toda la ciudad para mí. Tengo toda la ciudad y voy a entrar a Home Depot y me voy a llevar todo. ¿Qué es lo primero que harías? Si acá tuvieras... ¿Acá en Villa del Parque, en el pueblo? Sí. ¿Qué es lo primero que haría? Ir al Cóndor, a la panadería, antes de que se pudran todas las tortas y llevarme todas las tortas y meterlas a la heladera. O frizaría tortas del Cóndor. Vería si en las heladerías todavía están las cosas prendidas, helados. La vinería también, pero es algo que puedes ir después, como que no es que no es perecedero. Ok. No, querés saber el primer lugar. El primer lugar es las tortas del Cóndor. Me queda medio cerca. ¿Vos qué harías? La heladería, olvídate. O sea, tipo nadarías en helado, meterías la cabeza. Es que no va a durar mucho el helado, la electricidad no va a durar mucho. Ok. O sea que irías directo. ¿Y a cuál irías? No sé. ¿Acá, del barrio? A Venecia. Se me tocó la panza mientras dijo Venecia. Venecia. Bueno, pará. Y entonces, o sea, ese montaje, todavía no te imaginas qué episodio vas a ver. No, parece un episodio más de acción donde él se va a tener que defender o te imaginas que algo le va a fallar, o sea... Y que en algún momento se van a encontrar con Billy, con Joel y con Ellie. Sí, porque aparte, hasta que te dicen 3 años después, no es claro cuánto tiempo pasa en ese montaje, porque él hace un montón de cosas y va armando y podrían haber pasado años en eso, o sea, recién cuando él te dice 3 años después y aparece Frank y qué sé yo, y después te va diciendo 3 años después y después salta 10 años, ya te entendés que el código es que, bueno, cuando pasa hay una elipsis grande, te lo van a informar con una placa, ¿no? Pero en ese momento el montaje no sabes y da la sensación, sobre todo por el casting, Nico Offerman, no sé qué, que él va a ser como un gruñón y que sí, que el capítulo se va a tratar de que llegan Ellie y Bill. Al mismo tiempo, en los otros episodios, Tess le dice, anda a verlo a Bill y a Frank, no sé qué. Entonces vos sabés que hay un Frank y todavía no lo viste y estás esperando que aparezca Frank. Querés saber quién es Frank. Sí. Entonces está esa incógnita, ¿no? Y cuando aparece el chabón en el pozo, te imaginas que probablemente este es Frank, aunque nada, o sea, no sabés, pero sí, bueno, sí, este debe ser Frank. Pero hasta el momento, o sea, al principio yo noté como cierta tensión sexual y qué sé yo, pero sinceramente no me imaginé que la serie se fuera a animar a ir por ahí. O sea, incluso hasta el momento del piano, porque cuando él le dice, ay, quiero tocar el piano, no sé qué, para mí
era casi como que él estaba ganando tiempo para ver si podía hacer algo que lo comprara al otro y que no lo echara, ¿no? Porque claramente era mucho mejor vivir en esa casa, más allá de lo sexual. Sí, no, para mí en el momento que le lleva el platito y se lo gira, ese fue ahí yo dije, listo, Frank se van a quedar y ya acá arranca el romance. Lo que en el momento en que hace el primer salto, digamos, de ellos, tipo escena de sexo, pero con amor y qué sé yo, y saltan a la pelea, dije, listo, ok, este episodio solamente se va a tratar de esto y nunca van a llegar Joel y Ellie a como... Aparte de ahí también hay algo genial de montaje, porque esto no sé si te lo acordás. ¿Te acordás cómo pasan de la escena de sexo a la pelea? Que él, Cuando... como que le va a hacer un pete. Sí, está bajando y ves la cara de Nick Offerman como de placer y hay como una explosión como si estuviera como el placer de él y abre la puerta y están cagando a puteadas, ¿no? Que es un poco como la misma energía de un lado y del otro. Claro. Y pasaron 3 años y terminó la luna de miel y claramente son 2 personas muy, muy, muy diferentes, opuestas. O sea, es genial a nivel rom-com, ¿no? Sí. Pero además me parece que es casi una obrita de teatro, o sea, es como muy dramatúrgico en el sentido de que cuando vos empezás a escribir dramaturgia, tus primeros ejercicios son, por ejemplo, hay 2 personas que se odian y se quedan atrapadas en un ascensor, o no sé qué, o no pueden salir de un lugar. Es como la situación dramática básica, 2 personas atrapados en un lugar, o sea, no se pueden ir y a la vez chocan, ¿no? Es como el conflicto básico. Y hay algo lindo que más allá de eso, digamos, de que eso hace que las escenas estén buenas y todo eso, el enemigo o el conflicto no es interpersonal. Es, digamos, un conflicto externo que tiene que ver justamente con la estructura del episodio y el título del episodio, que es largo, largo tiempo, que es el paso del tiempo. O sea, porque... Y hay algo también lindo de que en un mundo donde están todos viviendo segundo a segundo porque hay que sobrevivir, como decías vos, medio el survival horror, estos 2 en realidad están casi en un Edén donde no tienen que sobrevivir porque tienen todo casi mágicamente, no es como un verosímil muy hollywoodense, porque también en el videojuego que yo vi un poco de lo que vos jugás no es todo así que está perfecto y como si el tiempo no hubiera pasado. Esa escena que hablamos en el episodio pasado de él colgado de cabeza, o sea, que yo el colgado de cabeza disparándole a los zombies, que yo, es yendo hacia lo de Bill. Entonces, eso es el entorno que rodea al Bill en el juego. No es tan idílico, pero acá pareciera como, bueno, aún con estos 2 que lograron casi como decidirse, ¿no? Aislarse y no hay nada, digamos, bueno, incluso cuando le pegan el tiro, qué sé yo, pero ellos sobreviven, hay algo que los acecha, que es el paso del tiempo, ¿no? De eso se trata un poco, de cómo ellos construyen este amor y el paso del tiempo los va como separando. Y también es interesante cómo van revirtiendo, ¿no? A nivel guión, algunas expectativas. La primera es cuando Murray Bartlett, el actor que hace de Frank, se sienta a tocar el piano y vos decís, la va a romper. Claro. La va a romper. Porque aparte, esto, Ian, contanos si nos estás escuchando, dicen que aparte es un actor que es como un actor que es súper de musical y que canta y baila y toca el piano todo increíble, o sea que tuvo que actuar que tocaba. Es que me hizo acordar a mí ese personaje, o sea, el actor me hace acordar al actor de Crazy Ex-Girlfriend. Mira, pero entiendo. Pero bueno, entonces cuando vos decís, la va a romper y no esperás que Nick Offerman cante así, ¿no? Como que es una versión también como muy sentida, muy íntima. Desafina un poco igual. Perdón. No es el punto. No importa, bueno, ya sé, perdón. No es el punto, sí. Bueno, para mí, pero... ¿Vicentico desafina? Vicentico desafina, sí, a veces. Es muy repetido, corta. Claro, pero si cantara, para mí, si cantara perfecto, si es tipo, de repente ahora tenemos un cantante profesional, es como que tampoco sería verosímil. Para mí lo importante... Pero a mí me sacó un poco del cute. No, para mí no. Bueno, yo igual escucho toda gente que desafina. O sea, como que a mí la música que me gusta es chabones que sufren, desafinan y cantan con la guitarra, ¿no? Entonces no me parece un punto. Me parece que sí. Aparte, esas cosas son tremendamente jodidas de guión. Porque cuando vos escribís, por ejemplo, y va y canta espectacular, como que dependés que después esté bien dirigido, esté bien actuado, porque capaz canta y el público no entiende si cantó bien, mal, no sé qué.
Pero me parece que acá la interpretación que hace Nico Offerman es claramente muy emotiva. Ay, es re lindo. O sea, bueno, pero desafina. Estoy diciendo que el momento que desafina me sacó del registro de historia de amor y es historia verídica de amor. Salimos del idilio y vamos a bueno, algo muy tangible. Claro, eso. Bien, pero entonces bien, te sacó bien. Sí, pero desafina, pero está bien. Bueno, y el otro momento donde las expectativas están, no, es todo tremendo. Las expectativas están como un poco al revés. Es cuando a él le pegan el tiro. Cuando le pegan el tiro, Sí, re. porque aparte lo vienen preparando, porque 3 años antes es cuando el momento hermoso de las frutillas, ¿no? Como que me parece que se toman como este tiempo de decir, bueno, en este mundo posapocalíptico, más allá de sobrevivir y no sé qué, entonces él le dice, uy, discúlpame por estar envejeciendo más rápido que vos, después le pegan un tiro, decís, claramente se murió, y después no, en realidad el que va a estar mal es el otro. Entonces también está bueno cómo juegan con esa elipsis y con ese paso del tiempo, que te van llevando aparentemente hacia un lugar y es otra cosa. Sí, lo digo, lo de las que mencionabas, las frutillas, que era mi segunda pregunta anotada. ¿Qué cosa en un universo más o menos parecido te daría ese nivel de placer y satisfacción volverte a encontrar, tipo 15 años después, si hoy desapareciera toda la cosa, humanidad, lo que fuera? ¿Dulce de leche? ¿Dulce de leche? Probablemente. Probablemente dulce de leche. Pero lo que pasa es que no sé qué es lo que no hay, pero podría ser cualquier cosa, podría ser un tomate. O sea, no importa, es como algo que... Pero, ya sé, me imagino que sí, pero digo, si tuvieras que ocurrir algo. Por ejemplo, para mí sería un alfajor Milka. Un alfajor Milka, así específico. Milka, específicamente un alfajor Milka. Ni siquiera existen tanto los alfajores Milka. ¿Cuál es? ¿Cómo tanto? ¿Cómo existe algo tanto? No sé qué son los de mousse. Claro. ¿Más que suyar? No es por cuál es más rico, es el alfajor Milka. O sea, ¿te parecería como algo...? Bueno, un Toblerone tal vez, un Toblerone. El objeto, claro, un Toblerone. Sí. No sé, o sea, bueno, puede ser, sí, es verdad. No sé, porque tiene un valor emocional también para mí. Que por eso voy. Claro. Para mí el alfajor Milka... Pero creo que igual estamos jugando mal porque ahí tiene que ser algo como que salga de la tierra, como algo que no... bueno, eso, déjame poner las reglas, son juegos nomás. Pero igual, a ver, no quiero repetir, pero me parece que una frutilla, o sea, yo me acuerdo una vez, hace muchos años, que estábamos en la casa de Lucy Lagorio en Bariloche. Yo creo que tenía 18, no había cumplido 19, tenía 18, y pasaron unos niños, todavía lo recuerdo, y no sé si es como una alucinación, pasaron unos niños vendiendo frutillas. Sí. Te debe haber contado 80 veces esto. Sí. Y nos vendieron las frutillas y yo compré como con la plata que tenía, compré poco y no eran ni caras. Y me acuerdo que las probé y tenían como un gusto a frutilla como de mi infancia, que ya no existen para mí frutillas con ese gusto. Ahora son todas como transgénicas y el gusto está como... Son frutillas gigantes. Velado. Y me acuerdo de probarlas y sentir como esto es absolutamente maravilloso. O sea, creo que hay algo de... O cuando probás, no sé, en el sur, en el Bolsón, así una frambuesa o una cosa así que decís, uff, este sabor, o una fruta seca, ¿entendés? Una nuez, no sé, como algo de eso que te lleve a un mundo anterior, ¿no? Bueno, hay algo también, me parece que es una referencia, obviamente, como a la Magdalena de Proust, ¿no? Algo que te conecta como con algo que ya no existe, que es un viaje al pasado que también tiene que ver con el tema del capítulo, que es el paso del tiempo, ¿no? Y la afectividad relacionada a ese paso del tiempo. Sí, en el momento también que pasa el tiempo y de repente lo vemos a Frank, que es el que está crippled y en silla de ruedas, y de repente vemos que Bill, que es un tipo que toda la vida se preparó para cuidarse a él mismo, de repente tiene que cuidar de alguien más, ahora como más allá de las... Porque antes como que yo veía que durante los primeros años él lo cuidaba, pero... Externa. Claro, y lo que lo cuidaba eran las rejas y eran las trampas que él ponía y no él físicamente. Pero como que él no se tenía que ocupar físicamente y ahora sí. Y entonces, eso haciéndole un mínimo gancho al juego. En el juego, cuando la primera vez que él menciona a mi partner, mi compañero, no sé qué, él se refiere a Frank como alguien a quien yo cuidaba. Claro. Y nada más. Bueno, eso es como, es lindo también,
que tiene que ver con la adaptación. Para mí el mejor ejemplo de esto es una película que... esto es casi como salir del closet, o sea, tuve una hija con alguien que no le gusta, no entendió, no lo conmueve Blade Runner, Sí. que es básicamente mi película favorita. Y a mí me alucina, creo que cuando empecé a ser guionista fue una de las cosas que me explotó la cabeza, que Blade Runner, la película, digamos, el guión, siempre dicen que es la adaptación de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, qué sé yo, pero si vos lees la novela, todo lo que es el plot de Blade Runner, ¿a qué me refiero con el plot? Todo lo que hace avanzar la acción, que es que estos androides tienen, para que no, justamente no se mezclan con los no, para que no puedan dominar a los humanos, tienen una fecha de expiración, o sea, después de 5 años se mueren. Y estos androides que vienen, o sea, todo el plot de la película que ellos persiguen, todo eso que sucede en Blade Runner, toda la trama se está basada en eso, no está en la novela. O sea, en la novela hay una línea que dice algo así como, ¿y qué pasaría si los androides pudieran sobrevivir? Nada de lo que pasa en la película está en la novela, pero sí está basado como si, ¿viste cuando tenés un suéter y se le está saliendo como un hilito y vos podés tirar de ese hilito? Claro. Podés, como en el caso del suéter, deshacerlo, pero podrías con eso armar un ovillo y hacer un suéter nuevo. Hay algo acá donde me parece maravilloso que... O sea, a mí lo que me encanta es cuando hay una transposición, que no es que son todas cosas que están completamente inventadas o que vienen de la nada, sino que hay cosas del videojuego que están acá usadas de otra manera. Sí. Lo que, usando tu analogía del tirar del hilo, acá lo que sucedió es que tiró del hilo de esa frase, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que es muy cortito la referencia a Frank al principio, pero cuando vamos a la conclusión de qué es lo que pasó con Frank y qué es lo que Frank pensaba de Bill en el juego, es como, bueno, prendieron fuego ese suéter, se quedaron con el hilito y hicieron un suéter nuevo mucho más copado. Bueno, pero al mismo tiempo, porque digo esto, y si quieren vayan al timeline de Twitter de Carlos, que se @el Malaguero, que subió un print de la carta real que aparece en el videojuego, porque en el videojuego, básicamente, en un momento, ellos se encuentran en otra parte del pueblo a Frank colgado, que le dejó una carta a Bill, que la carta es muy básica, ¿no? Y dice algo así como... te odio, me escapé porque no te aguanto más. Insoportable. Y me mordieron en el camino a escaparme y entonces me voy a colgar, pero en realidad nunca te sino te odio. Bien, entonces lo que tenemos ahí, yo como guionista digo, ok, hay un suicidio, hay una incompatibilidad de caracteres, ¿no? Y hay una pareja que vivió juntos mucho tiempo, pero al mismo tiempo tienen fricciones. Entonces yo siento que esa situación de la carta, ellos lo toman en el primer salto temporal, cuando dicen 3 años después y sale Frank peleándose, es el Frank tal vez de esa carta, y yo lo volví a ver ahora pensando en esto, con esta información, y hay algo que hace Bill en ese momento, que es como que respira profundo y le responde ok, y cede. Claro. ¿No? Y yo siento, pero capaz acá estoy como completamente flasheando, que es algo de lo que yo decía la vez pasada, que es que el Neil Druckmann que adapta su propio videojuego ahora, es un Neil Druckmann post-pandemia, ¿no? Donde siento que también hubo algo de la pandemia y del encierro y no sé qué, que nos enseñó que hay cosas más importantes, ¿no? Y que nos enseñó que el valor que tiene tal vez este vínculo. Sí. Y quiso contar otra cosa, ¿no? Como que ahí Bill tiene como una inteligencia emocional que el Bill del videojuego no tiene. No, el Bill del videojuego es el mismo Bill desde 2003, digamos. Claro. Es el mismo Bill, pero y no cambia. Me parece que en ese sentido, tal vez acá yo estoy hablemos sin saber, pero tal vez los personajes secundarios de los videojuegos son más 2D, o sea, no tienen una progresión, no se transforman. En este videojuego sí, pero pasa que en la aparición de Bill es muy cortita, digamos, y no lo usamos tanto como, por ejemplo, no sé, nos pasa lo mismo con Tess. Tess no vemos su backstory, digamos, en el gozo. Pero la backstory de Tess es que, por ejemplo, ella vio a su marido y a su hijo transformarse, o sea, infectarse, y que mató a su marido, pero a su hijo no lo pudo matar y entonces lo tenía encerrado en un sótano. Y nunca lo pudo matar, pero su hijo seguía encerrado en un sótano como
se iba transformando era ese tipo, como iba cada vez más infectado, pero que nunca se animaba a matarlo. Claro. Y, entonces, Bill, hacer un personaje que simplemente está ahí para acompañarnos, digo, me parece un montón ya que le hayan puesto una backstory contada en 2 líneas y que terminara el momento en que nos acompaña con encontrando a su expareja colgado y la carta no está ahí al pie del cuerpo. Y fíjate cómo el elemento carta también lo reutilizan, porque acá hay una carta, que es la carta que le deja Bill a Joel. Claro, pero la carta que encontramos, la encontramos nosotros recorriendo esa casa antes de salir, digamos, de escapar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos a esa escuela en el videojuego, donde está ese camión, pero el camión ese no tiene batería, alguien se la robó, salimos, escapamos, ahí nos encontramos a un nuevo enemigo que es un bloater, que es una especie de súper infectado que está lleno de ampollas con esporas y qué sé yo, y tenemos que derrotarlo, es como un mini boss, un mini jefe de nivel. Escapamos, qué sé yo, terminamos en la casa, abrimos una puerta, aparece Frank suicidado. Frank era quien se había robado la batería y la había puesto en la camioneta que está en esa casa, que es la camioneta, la misma camioneta que vemos en la serie. Entonces, mientras nosotros recorremos la casa buscando simplemente ítems para acumular, porque es un juego, encontramos la carta esta. Que es la carta. No es que quedó ahí al cuerpo. Y a mí me sucede algo muy raro, que en el primer momento dije, ¿por qué haríamos esto? Pero vos tenés la opción de darle la carta o no a Bill. Entonces vos podés simplemente seguir el juego sin darle la carta, pero también podés elegir darle la carta y decirle, tomá, Bill, Frank te dejó esto. ¿Qué hace? Y Bill la lee y dice, no sé, como, bueno, la descarta, como, bueno, la vida sigue. Y él vuelve a su lugar, a su nicho, y se queda ahí encerrado para toda la vida. Nosotros tenemos la opción de que él tenga un cierre o no. Claro. Hay una teoría igual respecto al final del episodio, que en realidad Bill nunca murió y que en realidad se escapó y que el que estaba muerto en el cuarto es solamente Frank, pero que él dejó en la carta que no abran la puerta para que no vean que está muerto. No sé, es una teoría. Es esa gente que escribe teorías. Pero a mí hay algo, igual me parece que esa teoría es una teoría de Lost sobre un capítulo que es un capítulo de Leftovers, o sea, hay algo tonalmente que no están trabajando con la intriga. Me parece que el final de La Ventana, ¿no? Es un final como súper poético. Ventana que, por cierto, es un... Eso creo, no sé si lo contaban ellos. Sí, lo contaban ellos. Que tenían toda la intención de que todos los episodios se arrancaran con una ventana. Sí, que filmaron un montón de ventanas que no usaron. Ahora quiero que hablemos un toque antes de terminar de algunos bottle episodes que nos gustan o lo que sea. Pero antes de eso, porque no quiero dejar esto, a mí me conmovió mucho ese final como algo de... Porque es un capítulo que nos muestra como un montón de intimidad de esta pareja y sin embargo hay algo que no solo a Joel y a Ellie los deja como, bueno, hay algo que no vemos, ¿no? Hay algo como con un pudor de ese último momento de ellos. Sí. No solo ellos no lo ven, sino que el público no lo ve. Y hay algo de ese último momento de La Ventana que es como una subjetiva de ellos, ¿no? Y que, ¿sabes a lo que me hizo acordar? Al final de la temporada 2 de For All Mankind. O sea, mi imagen de cuál es el contraplano de La Ventana, o sea, qué es lo que estaríamos viendo si los viéramos a ellos abrazados, muertos en la cama, es la imagen de ellos dos al final de For All Mankind, de la temporada 2. ¿Qué pasaba? Cuando ellos tienen que salir a arreglar todo de la nave y vemos esa imagen de ellos dos. O sea, si no vieron For All Mankind, vayan a verla. Vayan a verla y al menos vean hasta el final de la temporada 2 porque hay algo tan hermoso, tan maravilloso que es también como una historia de amor así de estas que vale la pena recordar. Y esa fue la imagen que me vino a la mente y como que me puso un poco la piel de gallina. Pero bueno, eso me pareció como que era que había algo muy lindo y que les hacía mucho honor a cómo habían sido ellos y a cómo había sido Bill, ¿no? Como que era muy comprender profundamente el personaje de la serie. Esto de ese pudor de no mostrarlo. Sí, y creo que Joel es un poco como que, si bien Ellie está ahí también y lo entiende, como que Joel, lo que vamos viendo de la progresión de ellos durante el tiempo, esta cosa de, ok, yo te entiendo, pero ando con un arma encima porque no me caes bien, pero sin embargo nos respetamos y qué sé yo, siento que el Joel de la serie
también tiene esa cosa de, ok, no vamos a abrir la puerta, no hace falta Lo respeta, ¿no? Como que hay como un código entre ellos, como un código medio de cowboys. Sí. Que, bueno, ok, tipo, no nos bancamos, pero nos respetamos, ¿no? Y aparte me parece que está bueno, justamente anulando el conflicto exterior, que en una serie donde todo el cuidar es gente disparando armas o gente mordiendo gente, no sé qué, que el cuidado pase por otro lado, ¿no? Claro. Como una oda a un cuidado mucho más como de la frutilla o de hacer el plato de comida, ¿no? Como cotidiano. La última frase de Tessa a Joel de save who you can save, Salva a quien pueda salvar. Salva a quien pueda salvar. Me parece que era como bueno, esto es lo que se va a venir en este episodio, es salva a quien pueda salvar. Sí, y digo, obviamente no nos pusimos a hablar del tema de la pareja gay porque un poco nos excede, y yo siento que el episodio igual fue como súper universal, más allá de que está protagonizado por una pareja gay, pero no sé, a mí todo el momento final que él lo cuida, él en silla de ruedas, me hizo acordar mucho a mi abuelo y a mi abuela, ¿no? Como lo vi mucho, o sea, creo que también tiene algo que desde la particularidad conmovió un montón de gente porque te hace acordar a algo tuyo personal, ¿no? Sí. Pero sí, algo que quiero remarcar y que también cuentan en el podcast los creadores, es que pusieron esa frase donde él dice esto no es el suicidio trágico al final de una obra, no sé qué, porque hay como un tropo que es que los personajes gays o tienen que morir o se suicidan, lo que sea, y como que dejaron claro que, bueno, que esto es una decisión, ¿no? Como, y que no era un final triste, que era un final feliz porque ellos habían vivido una vida plena y habían encontrado el amor, y como que no era triste, que era, de hecho él le dice te cagaría a trompadas, pero si no fuera súper romántico lo que estás haciendo. Bueno, a mí me pareció realmente hermoso, conmovedor, lo vi hace un rato de vuelta y me sigue pareciendo lo mismo. Voy a decir algo que me va a traer mucho hate, pero mucha gente lo comparó con San Junipero, también un capítulo de Black Mirror, y a mí me pareció muy superior a San Junipero. O sea, todo bien con San Junipero, pero siento que ya San Junipero tiene algo como un poco impostado, y yo lo sentí como mucho más al hueso, muchísimo más genuino. Más real. O sea, bueno, es que San Junipero usa como que acá todo lo que es distópico no tiene que ver con lo que te están contando. Claro. O sea, tiene que ver con el contexto, pero la relación de ellos es completamente realista. Es una relación que, o sea, es toda una trama que podría haber sucedido en otro contexto, en el medio de una guerra. Total. En el medio de una inundación, lo que fuera que no fuera distópico. No sé, San Junipero pasaron los años y sinceramente me acuerdo del peinado de una de ellas, o sea, no me acuerdo muchísimo más. Pero sí, digamos, un capítulo que podemos discutir si es un bote el episodio o no, porque da una información muy importante, pero al mismo tiempo todo lo que te cuenta no es necesario para darnos esa información, que es uno de los grandes episodios de las grandes series de los últimos 30 años, que es The Constant, y que también es una historia de amor a lo largo de los años. Penny. De Penny, el barco de Penny y Desmond. O sea, ese capítulo para mí es increíble. Y después otro capítulo muy icónico que es un bottle episode, es un episodio que divide completamente aguas de Breaking Bad, que es Fly, mosca, el capítulo que están adentro del laboratorio y aparece una mosca, que fíjense que en ese capítulo, por más de que no pasa nada a nivel de la trama de los narcos, no sé qué, pasa algo muy importante del vínculo entre Walt y Jesse. O sea, se explora justamente una cosa más de la dramaturgia y no tanto como del plot de la serie, sino como de lo vincular. O sea, los bottle episodes, por lo general, son episodios que trabajan también mucho lo vincular. Y hay otro episodio de una serie en la que no pensaba hace un montón, que es Masters of Sex, creo que es al principio de la segunda temporada, donde ellos están viendo una pelea de box encerrados en una habitación de hotel y también como que se les juegan un montón de cosas de su vínculo. Y otro episodio que no es tampoco bottle, porque Mad Men en algún punto todos son un poco bottle, es el capítulo donde Peggy está cumpliendo años en Mad Men y se va a ir a cenar con un novio y Doc quiere seguir trabajando y se quedan como a hacer un all-nighter y se quedan pensando en lo de Samsonite y qué sé yo. Tiene algo también, ¿no? Como de que están esperando algo, están como entre una cosa y otra y exploramos también el vínculo de ellos dos. Entonces también son estructuras que sirven en algún punto para ser un poco más experimentales con la forma y por otro lado son estructuras que promueven mucho una cosa más casi teatral que explora más el vínculo de los personajes y no tanto como el plot general.
Muy bien. Bueno, nos quedó algo colgando. Me gustaría que, si pueden, nos cuenten qué Bottle Episodes les gustaron a ustedes, qué Bottle Episodes recuerdan. Hay otro genial Bottle Episode en BoJack Horseman, el de la madre. El de la madre, el que va abajo del agua. Ah, es verdad. Buenísimo. Fish Out of... ¿Cómo se llama ese? No sé. Pero bueno, es buenísimo. Buenísimo. Que para una serie animada es rarísimo. O sea, Vos me habías dicho de otro Bottle Episode que te acordabas. uno de esta serie que no sabía que seguía existiendo. Handmaid's Tale. Uno que ella la encierran en una casa del campo y se tiene que escapar o algo así. O la llevan y se escapó y está ahí y la vienen a buscar y no la encuentran. No me acuerdo, pero me acuerdo que en ese momento Había estado bueno. había estado bueno. Bueno, cuéntenos con el hashtag Lo que Mata Podcast si tienen algún Bottle Episode que les cope o que odien o que algo que les haya copado o qué los conmovió de este episodio que todo el mundo estuvo hablando. A mí una cosa que quiero agregar que me parece como algo de esto que llama más no llama la mente, o sea, como delata que quien escribió ese juego y algunos diálogos del juego no lo pensó tanto como ahorita, sino como, che, te estoy dando un par de pautas sobre qué es lo que tenés que sentir en esto. Y es que Bill, en el juego, en un momento, en el diálogo, cuando recién se encuentran, eso que esto que yo te decía en el primer episodio de, para mí el problema o el tema no va a ser los infectados, sino la gente de carne y hueso, digamos, la gente que queda, o The Last of Us. Claro. Bueno, es que ese es un tema muy leftovers. Y entonces el personaje Bill le dice, como, no sé, en un momento están hablando de los infectados o de no sé qué, de los que están rodeando, y él dice, it's normal people I'm scared. ¿Sabes? Como, escúchame, es la gente normal, pero como súper, como te lo pegan así en la cara, como diciendo, presta atención. Bueno, pero justamente eso lo que hace, digamos, los infectados, no sé qué, es poner a los que quedan en una situación altamente dramática, Claro. ¿no? Como te decía, el 101 de la dramaturgia, tipo, estás encerrado en un lugar donde no puedes salir con una gente que no o como la obra, ¿no? La famosa obra de El infierno son los otros, ¿no? La puerta cerrada, justamente llamada Puertas Cerradas, y bueno, el infierno son los otros. Entonces, esto es algo básico. La última cosa que me quedó como en el tintero tiene que ver con que también la dramaturgia plantea dos energías básicas de la narración. Una energía que es la progresión y otra energía que es la digresión. La progresión tiene que ver con el plot, tiene que ver con lo que hace avanzar la trama, ¿no? Que obviamente un Bottle Episode no lo haría. Y la digresión, o sea, Mauricio Cartoon decía que la progresión es el río, ¿no? Como que avanza, y la digresión es en el momento en que ese río llega a un lago y no pasa nada, pero nos tiramos a mirar el paisaje. Claro. Entonces, por lo general, la narración más clásica combina momentos de pura progresión, donde la trama avanza, con momentos más digresivos, donde tenemos más exploración de personaje. Las series, en un punto, son altamente progresivas porque tenés que enganchar al espectador, pero al mismo tiempo tienen digresión porque son exploraciones de personaje más que las películas. Y después hay géneros, como por ejemplo el género de acción, que es casi pura progresión, y géneros como las películas indies, que son altamente Otras cosas que vimos la última cosa que fuimos a ver. En la Cineteca Mexicana. Sí. Para mí estuvo bien. A vos te gustan las películas adolescentes. En fin, que me parece que acá están tomando algo, un episodio digresivo que muestra otro costado del post-apocalipsis, ¿no? Porque fíjense que en Station 11 pasa lo mismo, que es que empezamos, te muestran como, bueno, así empezó la pandemia y después vamos a 20 años después. Sí. O sea, no sabemos cómo llegamos a eso. Pero obviamente para llegar a eso debe haber habido momentos altamente digresivos, ¿no? Claro. Más contemplativos, más de estar. Y me parece que también está bueno, ¿no? Como detener un poco. Sí. Porque tal vez si la serie fuera solamente como ir hacia adelante, tan road movie, a mí tal vez me parecería como... Bueno, no sé, como no me interesaría. No, claro, es que es lo que a mí me gustó de este episodio y que comparado con lo que sucede en el juego, prefiero esto y no lo que sucede en el juego, porque si, de vuelta con la comparación con The Walking Dead, si hubiesen hecho el episodio como sucede en el juego, hubiese sido un episodio de Walking Dead. Uh-huh. Y claramente esto es como 1000 veces superior, está como un estadio altísimo. Y
una cosa más que me queda a mí, que lo último es, bueno, ¿qué va a suceder después? Porque lo que vemos en el episodio es que ellos salen en la camioneta. Y lo que hasta ahora vemos, y podemos decir, que ya lo dijimos en el episodio anterior, es que todos los viajes de ellos en distintos medios de transporte que van a tener hacia distintas partes hasta llegar a donde tienen que llegar, no los vemos en el juego, simplemente son escenas, cutscenes. Sí. Y lo que sigue en el juego es una cosa muy, muy, muy de juego. Y bueno, de vuelta, quiero ver cómo lo resuelve la serie. Así que el episodio de este domingo, vamos a ver qué me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad. Bueno, ya nos fuimos completamente a la mierda, venimos grabando hace un montón. Gracias por escuchar, realmente gracias por los comentarios. Coméntenos si alguien se copa y va escuchando el capítulo y tuiteándonos, nos encantaría. Sí. Escríbanos a @elmalaguero o a @marianevi. Sí. Tenemos Instagram también, pero no somos tan instagrameros, somos más tuiteros. Igual en algún momento capaz le abrimos un Instagram al podcast. Y nos pueden tuitear también con el hashtag #LoQueMataPodcast y contarnos y como comentarnos en vivo mientras van escuchando. Sí, dale que nos tenemos que ir al cine. Bueno, gracias por escuchar. Gracias. Y nos vemos el lunes a la noche. ¿Grabamos de vuelta para el episodio 4? ¿Vos no dijiste que tenías que salir? No sé. Bueno, hasta la próxima. Chao.